Shalom, Javerim Bejaverot, Ajim Bejayot, es un placer estar con vosotros para hablar de lo que más nos gusta, que es el conocimiento de la Kabbalah aplicado a la vida. Nuevo vídeo después de mucho tiempo, por motivos personales, y también nuevo nombre del canal que por fin asume su identidad como escuela de Kabbalah, como herramienta de nuestra escuela Kabbalah, la Jabotesh, la Kabbalah de las llamas de fuego. Muy bien, pasemos sin más al tema de hoy. La ausencia de la felicidad, la ausencia de la alegría en nuestra vida, de sentirnos cómodos con nuestra existencia, está relacionada directamente con la ausencia de equilibrio. El equilibrio no es un estado sólido, hay que aclararlo, sino que es el resultado de una oscilación entre los extremos de una situación. El trabajo interior de un estudiante de Kabbalah consta fundamentalmente de entender esas oscilaciones, de percibir el balanceo entre los opuestos. Entendiendo entonces esa oscilación como algo constante, como algo inevitable, podemos relajarnos un poco. ¿Relajarnos en qué sentido? En el sentido de que no estamos obligados a ser una especie de bloque inamovible, que no se equivoca nunca, que no puede fallar jamás, sino que nos entenderemos de una forma un poco más orgánica, porque a fin de cuentas somos humanos y como humanos somos seres fragmentarios y segmentados. Profundicemos en esto. Somos fragmentarios ya que por nuestra condición de seres emanados de la energía primigenia que solemos llamar Dios, constituimos un trocito de la realidad suprema. Esta condición es ineludible, inevitable, no hay nada que hacer. Por lo tanto, partimos de la base de que tenemos una limitación estructural que llamamos coloquialmente imperfección. Nuestra imperfección no es otra cosa que la consecuencia de nuestra fragmentación, es decir, la consecuencia de que no poseemos todos los recursos para todas las situaciones. Si la tuviésemos, seríamos Dios mismo. Y como nos dice el Shema, Dios es uno, Adonai Echad, y solo Él. Así que somos fragmentarios porque somos un segmento del total. Y esto es algo que no podemos cambiar. Pero además de ser seres fragmentarios, porque somos un fragmento, ese segmento, dentro de ese fragmento, está segmentado. Y este es nuestro verdadero drama. Prestad atención porque aquí uso el verbo estamos, no somos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si bien somos un fragmento de la divinidad que en sí misma es incapaz de poseer todas las respuestas, de tener todas las herramientas para actuar sin posibilidad alguna de error, y eso es una condición ineludible, nuestro estado de segmentación individual es algo que no solo podemos, sino que debemos resolver. Por eso digo que mientras una cosa, es decir, nuestro estado, nuestra condición de fragmento es algo que somos, nuestro estado de segmentación es algo que estamos. Y si estamos, podemos estar o no estar. Es decir, que podemos llegar a elegir estar así de segmentados. ¿En qué consiste esa segmentación? En que nuestro interior está esencialmente desperdigado, sin cohesión. Imaginaos que Dios es un cuerpo humano y que cada persona es una célula de ese cuerpo. Quedaos con esa imagen. Ahora imaginaos que una célula X, es decir, una persona cualquiera, aunque solo sea una fracción de ese organismo, para que el organismo opere de forma debida, debe estar dentro de sí misma organizada. ¿Por qué? Porque cuando esa célula se organiza, puede funcionar. Cuando no se organiza, ¿qué pasa? El cuerpo enferma, se enferma la célula y obviamente que va enfermando a todos los órganos que la circundan. Así, nuestro interior, al encontrarse fragmentado, con nuestras energías mentales y emocionales y físicas actuando de forma inconexa, provoca esta situación toda clase de cortocircuitos.
Por eso nuestras acciones muchas veces son incoherentes. Incoherencia es, por ejemplo, traicionar a una persona que te ama, responder con agravio o violencia a alguien que te ha tratado con cariño y dedicación, ser malagradecido, envidioso, dedicar tiempo a la calumnia, etcétera, etcétera. Eso son incoherencias. Es lo que en Kabbalah llamaríamos transgresiones. Y esas transgresiones no son más ni menos que una manifestación de esa segmentación interna. Por ejemplo, si queremos levantar con una polea un gran peso que necesitara, digamos, 20 personas, ¿no? Está claro que todas las 20 personas tendrían que tirar en la misma dirección. Pues bien, en nuestro estado interior, en el estado que estamos ahora, con dificultad conseguimos reclutar a 1 o 2 personas para que jalen en la dirección correcta. Hay 2 jalando, 3 discutiendo, 4 oponiéndose, el resto yendo cada uno en la dirección porque no quiere estar haciendo eso, quiere hacer otra cosa. O, peor, tirando en la dirección contraria, en la dirección en la que ese peso no se va a levantar. Entonces, dentro de nosotros tenemos que tener claro que poseemos una infinidad de yoes. Esos yoes son el producto de esta segmentación. Cada yo es como una mini persona. Tiene su propia idea de lo que es la vida y con ello sus propios deseos y a su vez establece sus propios compromisos. Estas ideas y compromisos chocan entre sí. Cada yo choca con el otro. Entonces eso crea muchas veces un efecto de choque, de reacción en cadena, favoreciendo contradicciones interminables dentro de nosotros. El caso típico, el yo de la pereza quiere quedarse en la cama y se pelea con el yo de la imagen que quiere hacer ejercicio para adelgazar y sentirse bien. Y esa es una sola de las peleas, de las millones de peleas que tenemos dentro de nosotros. Así que lo primero es entender esta situación de incoherencia interior y luego comenzar a observarla en acción. La autocontemplación es la herramienta perfecta. Debemos situarnos en nuestro centro, ubicarnos con la imaginación, por ejemplo en nuestro corazón, para obtener un centro material, físico, y desde ahí establecer una especie de puesto de vigía, un puesto de observación. Desde ahí nos estudiaremos como un científico estudia una especie animal, ¿no? Como el biólogo o el zoólogo que está observando el comportamiento de una especie determinada. Entonces, con esa actitud nosotros conseguiremos detectar nuestras costumbres, nuestras reacciones, nuestros hábitos. Porque al fin y al cabo todos tenemos un modus operandi. Eso quiere decir que somos en un alto porcentaje, y esto es algo bastante triste, ¿no? Porque quiere decir que nuestra vida está mucho más condicionada de lo que nosotros creemos. Un alto porcentaje de nuestra actividad es mecánica. No interviene la conciencia. La mecanicidad, salvo para cosas motrices concretas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo aprendo a andar en bici y no tengo que pensar, tengo que equilibrar el cuerpo, tengo que dar un pedal para aquí, otro para allá, mover el manillar, sino que simplemente ando, ¿no? Es decir, salvo para determinadas actividades neurológicas en la cual es positivo que la conciencia no opere, sino que opere la sabiduría de la nefesh, como nos dice la Kabbalah, la sabiduría de nuestra alma vital, de nuestra alma corporal. Salvo para eso, la falta de autoconciencia en aquello que hacemos, en aquello que estamos siendo, incluso no solo haciendo, sino siendo, es siempre un síntoma de falta de edad, de falta de conciencia elevada, o a veces de cualquier tipo de conciencia. En ese estudio que realizamos nosotros, de nosotros mismos, en el cual somos el espécimen a investigar, vamos a observar grandes oscilaciones. Generalmente dichas oscilaciones se manifestarán en nuestro campo emocional, es decir, en nuestro Seirampín, en la parte central del árbol de la vida de cada uno. Cuanto más grande sea la reacción, es decir, cuanto más oscile la gráfica por encima o por debajo de la línea
central imaginaria, ¿no? Trazamos una línea y decimos, bueno, esto es estar equilibrado. Bueno, cuanto más me alejo para arriba o para abajo, es decir, cuanto más me distancio de esa línea teórica en la que uno está generalmente tranquilo y estable, más obvio va a resultar que tenemos que corregir eso. ¿Mm? Con el paso del tiempo, a medida que uno se va corrigiendo, va haciendo su tikkun, va encontrando que esas oscilaciones son cada vez menos obvias y por lo tanto más difíciles de detectar y requieren una experiencia y una sutileza en la observación mucho más grande, pero afortunadamente uno para esas alturas le va a contar con las herramientas para detectarlas y olfatearlas de mejor manera. Esto es como un videojuego, ¿no? Uno empieza en el videojuego, las primeras pantallas son fáciles y después va adquiriendo dificultad, pero claro, obviamente uno pasó por un proceso, por una curva de aprendizaje, entonces uno no puede mirar la última pantalla como cuando está intentando salvar la primera. Entonces, no tenemos que ponernos nerviosos por eso, pero es obvio que el trabajo se va volviendo cada vez más sutil. Pero pongamos un ejemplo, ¿no? de desequilibrio. Tengo una rabieta. En ese momento, yo tengo una rabieta y ¿qué es lo que hago? Lo primero que nada, darme cuenta que que estoy presa de la ira. Entonces, en ese momento, intento reducir mi ritmo respiratorio y usar una modalidad de pensamiento del tipo, esto es una manifestación de mi segmentación interior. No es mi auténtico yo. Esto no está representando el ejad, la unicidad que debería poseer en mí en este momento. Pongo eso como un ejemplo, vosotros podéis utilizar la frase que queráis. Resulta notorio que cuando caemos en nuestros desequilibrios, actuamos separándonos del resto del universo. Por eso es importante invocar la unidad. Siguiendo con el ejemplo, mi rabieta, ¿no? Mi bronca, me separa de los que me rodean. Son ellos contra mí. Todos los demás piensan que tal cosa de mí, yo no. Los demás son injustos, yo soy justo, yo soy el bueno de la película. Digamos que se establecen dos bandos, ¿no? El propio, que es el de los buenos, obviamente, y el de los demás, que inevitablemente será el de los malos. A veces caemos en desequilibrios en que pensamos al revés, sobre todo cuando tenemos grandes problemas de autoestima, en que nos culpabilizamos y pensamos que nosotros somos la peor miseria humana que existe y todos los demás tienen razón y sus críticas están acertadas. También hay que aclararlo. Entonces, con tiempo y práctica, uno va consiguiendo ver que dichos estallidos, solo por el hecho de que los observe, van perdiendo sustancia, van perdiendo fuerza. Entonces, en lugar de estar furioso 2 días, paso a estar furioso 2 horas. Y al tiempo, mis estados de ira se reducen a 2 minutos. Y con mucho más tiempo y esfuerzo y dedicación, podré reducirlos a 2 segundos y después a 0. Por supuesto, la observación pasiva no es más que el principio. Luego hay que entrar al asunto de discernir, a separar la paja del trigo. Ahí es cuando entenderemos de dónde viene mi rabia, de dónde viene esta bronca, qué es lo que se activa, cuál es la razón verdadera de mi enfado, por qué me estoy enfadando realmente. ¿Es por lo que me está diciendo o porque hay algo detrás? O porque hay una herida anterior a esto y esto simplemente lo refresca. Entonces, aquí os dejo una técnica muy primitiva, pero no por eso menos efectiva, ¿no? Dicen en el ejército que el mejor plan acaba siendo siempre el más sencillo. Se trata de ayudar a la neutralización de un estado negativo evocando su opuesto, ¿no? Evocar el opuesto tiene un efecto doble. Por un lado, crea un contraste con mi estado de descontrol que lo deja aún más evidente, ¿no? Es como si tú pones un niño que está a los gritos ahí con una pataleta y pones otro tranquilo. El otro niño toma conciencia de que él está en un estado totalmente diferente al que tiene delante. Eso crea una especie de tendencia a la entropía, es decir, a que las temperaturas se igualen, ¿no? Entonces, por un lado, como decíamos, crea un contraste, ¿no? Mi descontrol
con lo que el estado ideal. Esto contribuye a concienciar la dimensión de nuestro descontrol, de nuestro desequilibrio. Por el otro lado, nos conecta psíquicamente con una idea positiva, lo que no está mal porque justamente en ese momento vamos a estar presa de una idea negativa. Es como poner una luz hacia donde dirigirnos. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta que en momentos de mucho más estrés o reactividad, es decir, cuando estamos que estallamos por cualquier cosa, lo sencillo gana sobre lo complejo. Siempre en los momentos difíciles, lo sencillo gana lo complejo. Entonces, hagamos cosas simples. Como el funambulista, ¿no? Cuando está sobre la cuerda floja con su pértiga. Cuando se va mucho hacia un lado, ¿qué hace? Compensa y va hacia el otro. Simple, sencillo. Y le salva la vida. Entonces, aquí entra un concepto muy cabalista y es que nunca podemos volcarnos demasiado hacia el lado opuesto, ¿no? Por ejemplo, está muy bien que controlemos nuestra ira cuando sentimos que los demás no cumplen lo acordado, ¿no? Los demás me decepcionan o su accionar me frustra, entonces estallo, ¿no? Bien, eso no está bien. Está bien que lo intentemos controlar, pero no que nos pasemos de rosca y entonces acabemos en el polo opuesto, en el desequilibrio contrario, que sería ser tan pasivo que cualquiera podría venir y abusar de nosotros porque uno no es capaz de ponerle límites, ¿no? Esto se resume en una frase del genial Miyato Musashi que decía, Miyato Musashi fue uno de los más grandes samuráis de la historia de Japón, y él decía, el exceso y la falta son lo mismo. Es decir, si nos quedamos cortos o si nos pasamos, creamos un desequilibrio, igual. Y por lo tanto, nos vamos a alejar de la felicidad a grandes zancadas. Así, debemos tener presente siempre el opuesto para no caer en un nuevo desbalance y no irnos tampoco demasiado hacia el otro lado. En la Kabbalah hablamos del lado izquierdo y el lado derecho del árbol de la vida, de la misericordia y el rigor. No vamos nunca a evitar el balanceo entre las dos columnas. Entre la columna derecha y la columna izquierda siempre vamos a estar yéndonos hacia un poco hacia un lado y un poco hacia el otro. Considerando el árbol de la vida, los que tengáis presente el diseño, veis que tenemos dos áreas bien marcadas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Nosotros no vamos a poder evitar oscilar entre una columna y la otra. Lo que sí vamos a poder lograr es reducir el margen de oscilación. En vez de ser así, que después vaya siendo así, y después que aunque la oscilación sea tan pequeña que nos cause la ilusión óptica de que es una línea, pero en realidad no es una línea, sino que es una oscilación tan breve que casi no se nota. Esa es la diferencia entre un maestro y un principiante. Entonces, ¿dónde es que vamos a detectar nosotros los grandes desequilibrios? Por supuesto, a nivel de nuestro ser ampín, de nuestra ruach, de nuestra alma emocional, de la parte central de nuestro el Sahaim, de nuestro árbol de la vida. Allí tenemos 6 áreas emocionales básicas de todo ser humano, 6 sefirot, 6 emanaciones, que comprende la estructura emocional de cualquier ser humano. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar ese diseño para comenzar a entender y comenzar a percibir cuáles son nuestros desequilibrios y poder ir neutralizándolos poco a poco. Si detectamos, por ejemplo, un exceso de complacencia, de compasión, de generosidad, que eso está vinculado con la sefirá de Gesed, la misericordia, es que probablemente nos falte Geburá, fuerza, para establecer los límites adecuados. Y si somos demasiado estrictos, demasiado tiranos, es obvio que nos está faltando Gesed, más misericordia. Entonces contemplamos eso e intentamos ajustar. Sabemos que nos sobra de algo porque nos falta de otro. Si nos falta autoestima, si vivimos en el miedo, es obvio que es un balance de Tiferet, porque nos falta amor. Cuando aparece el miedo es porque éste ha desplazado el amor. La desmotivación muchas veces se relaciona con Netzach, cuya luz es bitajón, la certeza y la confianza. Cuando nosotros estamos desmotivados, cuando nos
nos sumimos en la inmovilidad, es porque carecemos de confianza, de esa fe en nosotros y en lo que hacemos, y nos dejamos aplastar por la inercia. Por otro lado, un exceso de esa confianza puede ser el producto de una bajada en las existencias de humildad que recién en Hod. Pero si Hod se desequilibra, cae en el escepticismo, en la crítica, en el creerse más lo que es. Nos separamos de la simplicidad, nos volvemos retorcidos y maniáticos. Nuestro ego herido, nuestros deseos de reconocimiento y la relación con nuestra sexualidad son gobernadas por Yesod. La mentira está asociada con el desequilibrio de esta sefirá, ya que su luz es Emet, la verdad. El no estar conectados con el mundo real, la falta de humildad y de realismo, está asociado a un malhut alterado en su estructura energética. Así, con esta referencia muy esquemática, nos planteamos pararnos en nuestro centro y empezar a discernir qué somos y qué no somos. Lo que somos es algo a construir a través de un duro y largo proceso, durante el cual vamos extrayendo y puliendo lo que no somos, que es principalmente todo lo agregado de forma artificial por la cultura, tradición, relaciones familiares o románticas, por las modas, etcétera, etcétera. Intuitivamente nos iremos dando cuenta de que cuando algo nos molesta en nuestra actitud o sentimiento, se debe a que algo sobra o falta. Así de simple y así de duro, porque a veces realizar esa compensación nos exige un sacrificio que no estamos dispuestos a hacer. Bien, amigos, hasta aquí la charla de hoy. Espero que os sea de utilidad y sirva para vuestra elevación. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.